Cuando los paramédicos finalmente cortaron mi mano congelada con una sierra médica, yo ya no sentía nada. Llevaba 96 horas con esa mano muerta colgando de mi brazo. Pero déjame explicarte cómo llegué a ese momento imposible. Me llamo David Hernández. Tenía 34 años cuando viví los 5 días que dividieron mi vida en dos. Lo que voy a contarte es real. Cada detalle, cada segundo de agonía en ese frío que quema como fuego. Como puedes ver, mi mano derecha termina en una prótesis ahora. Pero eso fue solo el comienzo de lo que perdí. Esta es mi historia. Y te advierto, lo que voy a contarte es perturbador, es real, y cambió todo lo que yo creía saber sobre la resistencia humana y el abandono del gobierno. Pero déjame llevarte al principio de ese día. Todo comenzó de la manera más normal posible. Era 14 de febrero de 2021, día de San Valentín. Recuerdo que me desperté a las 6:47 de la mañana, porque mi alarma del celular sonaba con esa melodía irritante que nunca me gustó, pero nunca cambié. El aire en mi apartamento en Houston, Texas, estaba extrañamente frío. Yo vivía en un complejo de apartamentos de 2 pisos en el barrio de Montrose, un lugar modesto pero cómodo. Mi apartamento era el 2B, segundo piso, con una ventana que daba a un estacionamiento gris lleno de autos viejos. Esa mañana llevaba puesta mi pijama de franela azul con rayas blancas, un regalo de Navidad de mi hermana menor, Sofía. Me quedé en la cama por un momento, mirando el techo blanco con una mancha de humedad en forma de nube que siempre me recordaba a un perro. No sabía que esa sería una de las últimas veces que estaría caliente en mucho, mucho tiempo. Me levanté y caminé descalzo por el piso de madera laminada hasta la cocina. El frío del suelo me hizo estremecer. Encendí la cafetera, una Mr. Coffee plateada que compré en Walmart por $25, y puse 2 cucharadas de café Folgers. El aroma del café llenó la cocina pequeña. Miré por la ventana y vi algo extraño. Copos de nieve. En Houston, eso no era normal. Houston casi nunca ve nieve. Tal vez una vez cada 10 años, y cuando nieva son apenas unos copos que se derriten al tocar el suelo. Pero esto era diferente. Los copos eran grandes, gruesos, y caían rápido. Ya había una capa blanca cubriendo los autos en el estacionamiento. Encendí la televisión. El canal de noticias local, KHOU 11, mostraba el mapa de Texas completamente cubierto de azul y morado. La meteoróloga, una mujer rubia con un traje rojo, decía con voz seria: «Esto es histórico, amigos. Una tormenta invernal sin precedentes está golpeando todo el estado de Texas. Temperaturas de hasta menos 15 grados Fahrenheit. Vientos de 40 millas por hora. Por favor, quédense en casa. No salgan a menos que sea absolutamente necesario». Yo pensé, bueno, es domingo. No tengo que ir a trabajar. Tengo comida. Tengo electricidad. Estaré bien. Qué equivocado estaba. Desayuné 2 huevos revueltos con tocino y una tostada con mantequilla. Mi novia, Jessica, me había mandado un mensaje de texto a las 7:15 a.m. «Feliz San Valentín, amor. Lamento que no podamos vernos hoy por la tormenta. Te amo». Yo le respondí: «Yo también te amo. Nos vemos cuando pase esto. Vamos a celebrar el martes». No sabía que pasarían semanas antes de que pudiera verla de nuevo. No sabía que cuando finalmente nos viéramos, yo sería una persona completamente diferente. Eran las 9:23 de la mañana cuando las luces parpadearon por primera vez. Yo estaba sentado en mi sofá gris, viendo Netflix en mi laptop. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y después se apagaron completamente. La pantalla de mi laptop se quedó negra. El refrigerador dejó de hacer ese zumbido constante. El silencio fue total. Miré alrededor. Todo estaba oscuro excepto la luz gris que entraba por la ventana. Pensé, ok, es solo un apagón temporal. Volverá en 1 hora. Me envolví en una cobija gruesa de color café que mi mamá me había regalado y me acosté en el sofá. La temperatura en el apartamento todavía estaba bien. Tal vez 68 grados Fahrenheit. Cómoda. Pasó 1 hora. Nada. Pasaron 2 horas. Nada. A las 12:30 p.m. empecé a sentir frío de verdad.
Podía ver mi aliento cuando exhalaba. Pequeñas nubes de vapor salían de mi boca. Me puse 2 suéteres, uno gris y otro negro, pantalones de mezclilla, 2 pares de calcetines y mis botas de trabajo Timberland color marrón. Me envolví en 3 cobijas, pero el frío seguía penetrando. A las 3:47 p.m. revisé mi celular. Tenía 47% de batería. Busqué noticias en Google. Lo que leí me heló la sangre más que el frío. Apagones masivos en todo Texas, millones sin electricidad. La red eléctrica ERCOT colapsó. No hay estimación de cuándo volverá el servicio. Millones. No era solo mi edificio. No era solo mi barrio. Era todo el maldito estado. Llamé al número de emergencia de mi compañía eléctrica. Después de 40 minutos en espera, una grabación automática dijo: debido al volumen sin precedentes de llamadas, no podemos atender su llamada en este momento. Por favor, intente más tarde. Colgué. Llamé al 911, ocupado. Llamé de nuevo, ocupado. Intenté 5 veces. Siempre ocupado. El pánico empezó a crecer en mi pecho como una bola de hielo. Eran las 6:15 p.m. cuando el sol se puso. La oscuridad fue absoluta. No había luces de la calle. No había luces en ningún apartamento. Todo el complejo estaba negro. Miré por la ventana y vi a mis vecinos saliendo de sus apartamentos con linternas, caminando hacia sus autos. Escuché motores arrancando. Algunos se iban. Yo pensé en irme también. Pero, ¿a dónde? Las carreteras estaban cubiertas de hielo. No tenía familia en Houston. Mis padres vivían en San Antonio, a 3 horas de distancia. Decidí quedarme. Mañana volverá la luz, me dije. Tiene que volver. Esa noche fue la más larga de mi vida hasta ese momento. Me acosté en mi cama con 4 cobijas encima, completamente vestido, incluyendo mi chaqueta de invierno North Face negra y un gorro de lana. Temblaba incontrolablemente. Mis dientes castañaban tan fuerte que el sonido llenaba la habitación silenciosa. Podía escuchar el viento aullando afuera, golpeando las ventanas con una fuerza que hacía vibrar el vidrio. Cerré los ojos e intenté dormir, pero el frío no me dejaba. Era un frío que dolía, un frío que penetraba hasta los huesos. A las 2:34 a.m. del lunes 15 de febrero, me desperté porque no sentía mis pies. Me quité las botas y los calcetines. Mis pies estaban pálidos, casi grises. Los toqué. Estaban helados como piedras. Los froté con mis manos, intentando generar calor. Después de 10 minutos, empecé a sentir un hormigueo doloroso. Era buena señal. Significaba que la circulación volvía. Me puse los calcetines de nuevo, esta vez 3 pares, y las botas. El lunes pasó en una neblina de frío y desesperación. No comí nada. No tenía hambre, solo sed. Pero el agua del grifo no salía. Las tuberías estaban congeladas. Salí al balcón y llené una olla con nieve. La derretí usando velas que encontré en un cajón de la cocina. El agua sabía rara, metálica, pero la bebí. Necesitaba hidratarme. Eran las 4:52 p.m. del lunes, cuando empecé a sentir un dolor extraño en mi mano derecha. Un dolor punzante, como agujas clavándose en la piel. Miré mi mano. Los dedos estaban rojos e hinchados. Los moví, se movían, pero dolía. Pensé, es solo por el frío. Cuando vuelva la luz y el calor, se me pasará. Esa noche, el martes 16 de febrero, fue peor. Mucho peor. La temperatura dentro de mi apartamento había bajado tanto que podía ver escarcha formándose en las ventanas por dentro. Por dentro. Yo estaba acostado en posición fetal en mi cama, temblando tan violentamente que la cama se sacudía. Mis labios estaban agrietados y sangraban. Mi nariz goteaba constantemente. Y mi mano derecha había dejado de doler. Y eso me aterrorizó más que el dolor. Me quité el guante. Lo que vi me hizo gritar: ¿te está gustando este relato? Si es así, suscríbete al canal para escuchar más historias reales de sobrevivientes como yo. Historias que necesitan ser contadas. Mi mano estaba completamente blanca. No pálida, blanca, como cera, como la mano de un maniquí. Los dedos estaban rígidos. Intenté moverlos. No se movían. Intenté sentir algo. Nada. Pellizqué la piel de mi dedo índice con mi mano izquierda.
No sentí nada. Era como si mi mano derecha ya no fuera parte de mi cuerpo. Era solo un objeto muerto colgando de mi muñeca. El pánico me golpeó como un puñetazo en el estómago. Grité, «¡No, no, no, no!». Me levanté de la cama y corrí hacia la puerta de mi apartamento. Abrí la puerta y salí al pasillo. Estaba completamente oscuro y silencioso. Golpeé la puerta del apartamento 2A, donde vivía mi vecino, el señor Johnson, un hombre mayor de unos 65 años. Golpeé y golpeé. «Señor Johnson, por favor, necesito ayuda». Nadie respondió. Golpeé la puerta del apartamento 2C. Nada. El edificio estaba vacío. Todos se habían ido. Volví a mi apartamento y agarré mi celular. 12% de batería. Llamé al 911. Esta vez sí contestaron. Una operadora con voz cansada dijo, «911, ¿cuál es su emergencia?». Yo dije con voz temblorosa, «Mi mano está congelada». «No la siento. Está blanca. Necesito ayuda». Ella respondió, «Señor, en este momento todos nuestros recursos están saturados. Hay miles de llamadas de emergencia. ¿Puede llegar a un hospital por su cuenta?». Yo dije, «No tengo auto». Y aunque lo tuviera, las calles están congeladas. Hubo una pausa larga. Después ella dijo, «Lo siento mucho, señor. Voy a registrar su llamada. Alguien irá cuando sea posible. Por favor, mantenga la mano elevada y no la exponga a calor directo». Y colgó. Nadie iba a venir. Estaba solo. Me senté en el piso de mi sala, con la espalda contra la pared fría, sosteniendo mi mano derecha muerta con mi mano izquierda. La elevé, como me había dicho la operadora del 911. Pero, ¿para qué? Ya no había circulación. Yo lo sabía. Había visto suficientes documentales sobre congelamiento. Sabía lo que significaba cuando la piel se ponía blanca y dura. Significaba que el tejido estaba muriendo. Significaba necrosis. Significaba gangrena. Significaba amputación. Pero una parte de mí todavía tenía esperanza. Una parte estúpida y desesperada que pensaba, tal vez, si vuelve la luz, si vuelve el calor, mi mano se recuperará. Tal vez es solo temporal. Pasé el resto de esa noche sentado en ese mismo lugar, mirando mi mano blanca bajo la luz tenue de una vela que se consumía lentamente. La cera derretida goteaba por los lados, formando pequeños ríos blancos que se solidificaban en la mesa. Yo contaba los goteos, 1, 2, 3, 4. Era lo único que podía hacer para mantener mi mente ocupada, para no pensar en lo que estaba pasando, para no pensar en que mi mano se estaba muriendo mientras yo la miraba. A las 6:18 a.m. del miércoles 17 de febrero, el tercer día sin electricidad, escuché un sonido afuera, voces. Me arrastré hasta la ventana y miré hacia abajo. Había un camión blanco de la Cruz Roja en el estacionamiento. 2 personas con chalecos naranjas estaban repartiendo botellas de agua y mantas. Agarré mi celular. 4% de batería. Bajé las escaleras tan rápido como pude, resbalando en los escalones cubiertos de hielo. Casi me caigo 2 veces. Cuando llegué al estacionamiento, uno de los voluntarios, un hombre hispano de unos 40 años con barba gris, me vio y dijo, «Hermano, ¿estás bien? Te ves terrible». Yo levanté mi mano derecha. Él la miró y su expresión cambió inmediatamente. Sus ojos se abrieron grandes. «Dios mío», susurró. «Necesitas ir a un hospital ahora mismo». Yo dije, «No tengo cómo llegar. No hay ambulancias disponibles». Llamé al 911 y me dijeron que esperara. Él negó con la cabeza. «Esto es grave, hermano». «Muy grave. Mira, nosotros no podemos transportarte. No tenemos autorización. Pero hay un refugio de emergencia en la Convención Brown, a unas 8 millas de aquí. Tienen generadores, calefacción y personal médico. Tienes que llegar allí, 8 millas, en hielo, con una mano congelada, sin auto». El otro voluntario, una mujer afroamericana joven con trenzas, me dio 3 botellas de agua, 2 mantas térmicas plateadas y 4 barras de granola. «Es todo lo que podemos darte», dijo con voz suave. «Lo siento mucho. Ojalá pudiéramos hacer más». Yo asentí. «Gracias», murmuré. «Gracias por algo». Volví a mi apartamento. Me senté en el sofá y miré mi celular. 2% de batería.
Busqué en Google Maps la ruta al centro de convenciones Brown, 8.3 millas. 2 horas y 47 minutos caminando en condiciones normales. Pero estas no eran condiciones normales. Las calles estaban cubiertas de hielo. Yo tenía una mano muerta. Estaba débil por no haber comido casi nada en 3 días. Calculé que me tomaría al menos 5 horas. Tal vez más, pero no tenía opción. Si me quedaba en el apartamento, mi mano se pudriría. Y después la infección se extendería por mi brazo. Y después moriría. Tenía que intentarlo. A las 8:34 am me preparé para salir. Me puse toda la ropa que tenía. 2 camisetas, 2 suéteres, mi chaqueta North Face, 2 pantalones de mezclilla uno encima del otro, 3 pares de calcetines, mis botas Timberland, un gorro de lana, una bufanda que envolví 3 veces alrededor de mi cuello, y guantes en mi mano izquierda. En mi mano derecha no pude ponerme el guante. Estaba demasiado hinchada y rígida. La envolví en una de las mantas térmicas plateadas que me había dado la Cruz Roja y la metí dentro de mi chaqueta pegada a mi pecho. Salí del apartamento. El frío me golpeó como un martillo. Era un frío que cortaba la respiración. Un frío que hacía que el aire doliera al inhalarlo. La temperatura era de -8 grados Fahrenheit, según mi celular, antes de que se apagara completamente. Con el factor de sensación térmica por el viento, se sentía como -25. Empecé a caminar. Las calles de Houston parecían un paisaje apocalíptico. Todo estaba cubierto de nieve y hielo. Los autos abandonados en las carreteras parecían esculturas blancas. No había nadie, ni un alma. Solo yo, caminando por el medio de la calle Westheimer, una de las avenidas principales de Houston que normalmente está llena de tráfico y vida. Ahora era un desierto blanco y silencioso. Cada paso era una batalla. El hielo bajo mis pies era traicionero. Me resbalé y caí 3 veces en los primeros 20 minutos. La tercera vez caí sobre mi mano derecha. Escuché un crujido. No sentí dolor porque no había sensación, pero supe que algo se había roto. Cuando me levanté y miré mi mano, vi que mi dedo meñique estaba doblado en un ángulo extraño, roto, pero no podía hacer nada al respecto. Solo seguir caminando. Pasé por una gasolinera Shell abandonada. Las puertas estaban abiertas, balanceándose con el viento. Entré buscando algo, cualquier cosa, comida, agua, calor, pero ya había sido saqueada. Los estantes estaban vacíos. Solo quedaban algunos paquetes de chicles y una revista vieja en el piso. Salí y seguí caminando. A las 11:52 am llevaba 3 horas caminando. Había recorrido tal vez 4 millas. Estaba exhausto. Mis piernas temblaban. Mi respiración era pesada y dolorosa. Cada inhalación sentía como si estuviera respirando cuchillos de hielo. Me detuve frente a una casa de 2 pisos con ventanas rotas. Necesitaba descansar. Subí los escalones del porche y me senté contra la puerta principal. Saqué una barra de granola de mi bolsillo e intenté comerla. Estaba tan congelada que era como morder una piedra. La chupé hasta que se ablandó lo suficiente para masticarla. Mientras estaba sentado allí, miré mi mano derecha. La saqué de dentro de mi chaqueta. El color había cambiado. Ya no era blanca, ahora tenía manchas grises y negras. Negras, eso significaba que el tejido estaba necrosado, muerto, podrido. Un olor extraño empezaba a emanar de ella. Un olor dulzón y nauseabundo. El olor de la carne descomponiéndose. Vomité. El poco contenido de mi estómago salió en una mezcla líquida amarillenta que se congeló casi inmediatamente en el piso del porche. Me limpié la boca con mi mano izquierda y lloré. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por mi mano. Lloré por mi vida que estaba cayendo en pedazos. Lloré porque nadie venía a ayudarme. Lloré porque mi gobierno me había abandonado. Pero después de 10 minutos de llanto, me sequé las lágrimas con la manga de mi chaqueta y me levanté. No puedes rendirte, me dije en voz alta. Si te rindes aquí, mueres aquí. Levántate, camina, y caminé. A las 2:37 p.m. vi algo que me dio esperanza. Un helicóptero.
Volaba bajo, tal vez a 200 pies de altura, con las palabras Texas National Guard pintadas en el costado. Agité mi brazo izquierdo frenéticamente. Grité, ¡aquí! ¡Ayuda, por favor! Pero el helicóptero siguió de largo. No me vio, o me vio y no pudo detenerse. No lo sé, solo sé que lo vi alejarse hasta que fue un punto pequeño en el cielo gris y después desapareció. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en rendirme. Pensé, sería tan fácil simplemente acostarme aquí en la nieve y cerrar los ojos. El frío te adormece. Dicen que morir congelado es como quedarse dormido. No duele después de un rato. Sería pacífico. Pero después pensé en Jessica. Pensé en mi mamá. Pensé en mi hermana Sofía. Pensé en cómo se sentirían si me encontraran muerto en una calle de Houston. Y no pude hacerles eso. No podía rendirme. Seguí caminando. A las 4:15 p.m. el sol empezaba a ponerse. El cielo se volvió de un color naranja enfermizo. La temperatura bajó aún más. Yo estaba temblando tan violentamente que apenas podía caminar en línea recta. Mis labios estaban tan agrietados que sangraban constantemente. Podía sentir el sabor metálico de la sangre en mi boca. Mis pies estaban entumecidos. No sabía si todavía los tenía o si también se habían congelado. Pasé por un Walmart. Las puertas estaban destrozadas. Adentro estaba oscuro y saqueado, pero entré de todas formas. Usando la luz tenue del atardecer que entraba por las ventanas rotas, busqué entre los estantes destruidos. Encontré una botella de Gatorade azul tirada en el piso. Estaba congelada sólida. La metí dentro de mi chaqueta contra mi pecho, esperando que mi calor corporal la derritiera. En la sección de farmacia encontré algo más. Un frasco de ibuprofeno. Estaba vacío excepto por 3 pastillas en el fondo. Las tomé. No tenía agua para tragarlas, así que las mastiqué. Sabían horrible, amargo y calcáreo, pero las tragué de todas formas. Tal vez ayudarían con la inflamación. Tal vez no. Pero tenía que intentar algo. Salí del Walmart y continué. Según mis cálculos, me quedaban unas 2 millas hasta el centro de convenciones Brown. 2 millas. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. La noche cayó completamente a las 6:03 p.m. La oscuridad era total. No había luces de la calle. No había luces en las casas. Solo la luz tenue de la luna reflejándose en la nieve. Yo caminaba por el medio de la autopista 59, una de las autopistas principales de Houston. Normalmente estaría llena de autos. Ahora era un río congelado de metal abandonado. Caminé entre autos cubiertos de nieve, algunos con las puertas abiertas, algunos con las ventanas rotas. Me pregunté qué les había pasado a las personas que los habían dejado allí. A las 7:41 p.m. mis piernas cedieron. Simplemente dejaron de funcionar. Me caí de rodillas en medio de la autopista. Intenté levantarme, no pude. Mis músculos no respondían. Estaba demasiado débil, demasiado frío, demasiado exhausto. Me arrastré. Literalmente me arrastré por el hielo, usando mi mano izquierda y mis rodillas. Cada metro era una agonía, pero seguí arrastrándome, porque podía ver algo en la distancia. Luces, luces brillantes. El centro de convenciones Brown estaba a menos de media milla. Podía llegar. Tenía que llegar. Me arrastré durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos. Finalmente, a las 8:12 p.m. del miércoles 17 de febrero, llegué a las puertas del centro de convenciones Brown. Había guardias de la Guardia Nacional en la entrada. Uno de ellos, un hombre joven con uniforme de camuflaje, me vio arrastrándome y corrió hacia mí. «¡Dios santo!», gritó. «¡Necesito ayuda aquí!». «¡Ahora!». 2 guardias más vinieron corriendo. Me levantaron del suelo. Yo apenas podía hablar. Mis labios estaban tan congelados que las palabras salían arrastradas. «Mi mano», logré decir. Uno de los guardias miró mi mano derecha y su rostro se puso pálido. «Necesitamos un médico», dijo con urgencia. «Ahora mismo». Me llevaron adentro. El calor me golpeó como una ola.
Era tan intenso después de días de frío que me mareé. Me llevaron a una sección del centro de convenciones que habían convertido en una clínica médica improvisada. Había catres por todas partes, llenos de personas con mantas, niños llorando, ancianos tosiendo. El olor a sudor y enfermedad llenaba el aire. Un médico, un hombre de unos 50 años con barba canosa y lentes, se acercó a mí. «Soy el doctor Patterson», dijo. «Déjame ver tu mano». Desenvolvió la manta térmica plateada de mi mano derecha. Cuando la vio, su expresión se volvió grave. Muy grave. «¿Cuánto tiempo has estado así?», preguntó. «3 días», respondí con voz ronca. Él negó con la cabeza lentamente. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Pero esta mano no se puede salvar». Y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Las palabras del doctor Patterson resonaron en mis oídos como un eco distante. «No se puede salvar». Yo lo miré fijamente esperando que dijera que era una broma, que había alguna forma de salvarla, algún tratamiento, algún milagro. Pero su expresión era seria y compasiva, la expresión de alguien que ha dado malas noticias demasiadas veces. ¿Qué significa eso?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de otra persona. El doctor Patterson se sentó en una silla de plástico blanca junto a mi catre y me miró directamente a los ojos. «Significa que el tejido está necrosado, muerto. La congelación fue demasiado severa y duró demasiado tiempo. Si no amputamos, la gangrena se extenderá por tu brazo y eventualmente causará sepsis. Y eso te matará». Amputar. Esa palabra cayó sobre mí como una losa de concreto. Yo miré mi mano derecha, mi mano que había usado para escribir, para cocinar, para abrazar a Jessica, para trabajar, para vivir. Ahora era solo un pedazo de carne podrida colgando de mi muñeca. Los dedos estaban completamente negros. La piel tenía un aspecto ceroso y brillante. El olor era insoportable, dulzón y nauseabundo, como fruta podrida mezclada con algo químico. «¿Cuándo?», pregunté. «¿Cuándo tienen que hacerlo?». El doctor Patterson miró su reloj. «Idealmente ahora mismo, pero no tenemos un quirófano aquí. Esto es solo una clínica de emergencia. Necesitamos transportarte al Hospital Memorial Hermann, pero con las condiciones de las carreteras y la saturación del sistema, podría tomar horas, tal vez hasta mañana». Yo asentí lentamente. «Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto?». Él sacó una jeringa de su maletín médico negro. «Voy a darte antibióticos intravenosos para prevenir que la infección se extienda. Y morfina para el dolor». «No siento dolor», dije. «No siento nada en esa mano». El doctor Patterson asintió. «Lo sé, pero lo sentirás cuando empiece el proceso de descongelación en el resto de tu cuerpo. Y créeme, vas a necesitar la morfina». Tenía razón. Durante las siguientes horas, mientras mi cuerpo lentamente se calentaba en el refugio, el dolor llegó, y fue indescriptible. Empezó en mis pies, un hormigueo intenso, como si miles de agujas estuvieran clavándose en mi piel simultáneamente. Después el hormigueo se convirtió en ardor, un ardor tan intenso que grité. Literalmente grité tan fuerte que las personas en los catres cercanos me miraron con ojos asustados. Una enfermera, una mujer hispana de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo, vino corriendo y me inyectó más morfina. «Ya sé, cariño», dijo con voz suave mientras sostenía mi brazo izquierdo. «Ya sé que duele, pero significa que hay circulación. Significa que tus pies se van a salvar». Yo apreté los dientes tan fuerte que pensé que se romperían. Lágrimas corrían por mis mejillas. «¿Cuánto va a durar?», logré decir entre jadeos. «Unas horas», respondió ella. «Tal vez más, pero la morfina te ayudará». La morfina me ayudó, pero no lo suficiente. Pasé esa noche en un estado de semiconsciencia, flotando entre el dolor insoportable y un sueño inducido por drogas lleno de pesadillas. Soñé que estaba caminando por un desierto de hielo infinito. Soñé que mi mano se caía de mi brazo y se arrastraba por el suelo como una araña.
Soñé que Jessica me miraba con horror y se alejaba de mí. Me desperté a las 6:47 a.m. del jueves 18 de febrero, el cuarto día. Un paramédico estaba parado junto a mi catre. «David Hernández», dijo leyendo de una tablilla. «Tenemos una ambulancia lista para llevarte al Herman. ¿Puedes caminar?» Intenté moverme. Mis piernas respondieron, aunque estaban débiles y temblorosas. «Creo que sí», dije. Él asintió. «Bien, vamos». Me ayudó a levantarme y me guió hacia la salida del centro de convenciones. Afuera, la luz del amanecer iluminaba un paisaje que todavía estaba cubierto de nieve y hielo. Pero algo había cambiado. Podía escuchar sonidos, motores, voces, helicópteros. La ciudad estaba despertando. Los equipos de emergencia finalmente estaban llegando. La ambulancia era una Ford blanca con rayas naranjas. Me subieron en una camilla. El interior olía a desinfectante y plástico. Un paramédico joven con pecas y cabello rojo se sentó junto a mí y revisó mis signos vitales. «Presión arterial baja», murmuró. «Frecuencia cardíaca elevada. Temperatura corporal 95.3 grados. Todavía hipotérmico». Me puso una manta térmica encima y conectó una bolsa de suero intravenoso a mi brazo izquierdo. El viaje al hospital tomó 43 minutos. Normalmente tomaría 15, pero las calles todavía estaban traicioneras. La ambulancia se deslizaba y patinaba en el hielo. Yo miraba por la ventana pequeña y veía Houston destruido. Postes de luz caídos, árboles partidos por el peso del hielo, ventanas rotas, autos abandonados. Parecía una zona de guerra. Llegamos al Hospital Memorial Herman a las 7:52 a.m. Me bajaron de la ambulancia y me llevaron directamente a la sala de emergencias. El lugar era un caos absoluto. Había personas por todas partes, en camillas en los pasillos, sentadas en el piso, niños llorando, ancianos gimiendo. El personal médico corría de un lado a otro con expresiones de agotamiento extremo. Una enfermera con ojeras profundas me miró y dijo: «Amputación, ¿verdad?». Yo asentí. Ella revisó su tablilla. «Eres el número 47 en la lista de cirugías de emergencia. Va a tomar un tiempo». Me dejaron en una camilla en un pasillo. Esperé y esperé y esperé. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Yo miraba el techo blanco con manchas de humedad y pensaba en todo lo que había perdido. Mi mano, mi independencia, mi vida normal. ¿Cómo iba a trabajar sin mi mano derecha? Yo era técnico de HVAC. Mi trabajo requería usar ambas manos. ¿Cómo iba a sostener herramientas? ¿Cómo iba a abrazar a Jessica? ¿Cómo iban a hacer las cosas más simples como atarme los zapatos o cortar mi comida? A las 2:34 p.m. finalmente vino un cirujano. Era una mujer asiática de unos 40 años, con lentes y una mascarilla quirúrgica colgando de su cuello. «Soy la doctora Kim», dijo con voz cansada. «Voy a ser tu cirujana. ¿Entiendes lo que vamos a hacer?». Yo asentí. «Van a cortar mi mano». Ella asintió. «Técnicamente vamos a realizar una amputación transradial. Eso significa que vamos a cortar aproximadamente 4 pulgadas debajo de tu codo. Necesitamos asegurarnos de llegar a tejido sano para prevenir infección». «¿Tienes alguna pregunta?». Tenía 1000 preguntas, pero solo pude hacer una. «¿Va a doler?». Ella me miró con compasión. «Vas a estar bajo anestesia general. No sentirás nada durante la cirugía. Después, sí, va a doler, pero te daremos medicamentos para el dolor. Y con el tiempo el dolor disminuirá». Yo cerré los ojos. «Ok», susurré. «Hagámoslo». Me llevaron a un quirófano a las 3:17 p.m. La sala era brillante, con luces LED blancas que me cegaban. Había máquinas por todas partes, haciendo pitidos y zumbidos. El anestesiólogo, un hombre calvo con voz suave, me puso una mascarilla de oxígeno en la cara. «Respira profundo», dijo. «Cuenta hacia atrás desde 10». Yo empecé a contar. 10, 9, 8, 7... Y después todo se volvió negro. Cuando desperté, lo primero que sentí fue náusea, una náusea profunda y revolvente. Vomité en una bandeja que una enfermera sostuvo rápidamente junto a mi cara. Después vino el dolor, un dolor sordo y pulsante en mi brazo derecho.
Miré hacia abajo. Mi brazo terminaba en un muñón envuelto en vendajes blancos. Mi mano ya no estaba. Realmente ya no estaba. Lloré durante horas. La enfermera se sentó junto a mí y sostuvo mi mano izquierda. No dijo nada. Solo se sentó allí, sosteniéndome la mano, mientras yo lloraba por todo lo que había perdido. Pasé 5 días en el hospital. Durante esos días, la electricidad finalmente volvió a Houston. Las temperaturas subieron, la nieve se derritió. La ciudad lentamente volvió a la vida, pero yo no. Yo estaba atrapado en una pesadilla de dolor físico y emocional. El dolor fantasma empezó el 3er día después de la cirugía. Es algo que el doctor Patterson me había advertido, pero que yo no había entendido realmente hasta que lo experimenté. Sentía mi mano, podía sentir mis dedos, podía sentir picazón en mi palma. Pero cuando miraba hacia abajo, no había nada allí. Solo el muñón vendado. Era enloquecedor. Intentaba rascar una picazón que no existía en una mano que ya no tenía. Jessica vino a visitarme el 4.º día. Cuando entró a la habitación del hospital y me vio, su rostro se descompuso. Corrió hacia mí y me abrazó llorando en mi hombro. «Lo siento tanto», sollozaba. «Lo siento tanto, David. Debí haber ido a buscarte. Debí haber hecho algo». Yo la abracé con mi brazo izquierdo. «No es tu culpa», le dije. «No es culpa de nadie excepto del maldito gobierno que nos abandonó». Y era verdad. Mientras estaba en ese hospital, vi las noticias. Vi a los políticos de Texas dando excusas. Vi al gobernador culpando a las energías renovables. Vi a los ejecutivos de ERCOT, la compañía eléctrica, diciendo que hicieron todo lo posible. Mentiras. Todo eran mentiras. La verdad era simple. El sistema había fallado. Nos habían abandonado. Y personas como yo habíamos pagado el precio. Me dieron de alta del hospital el 23 de febrero de 2021. 9 días después de que empezara la tormenta. Me fui a casa en el auto de Jessica, con mi muñón todavía vendado, con una bolsa llena de medicamentos para el dolor y con una cita para terapia física en 2 semanas. Cuando llegué a mi apartamento, todo estaba exactamente como lo había dejado. Las cobijas en el sofá, las velas derretidas en la mesa, la olla con nieve derretida en la cocina, pero todo se sentía diferente. Yo era diferente. Esa noche me senté en mi sofá y miré mi muñón. Los vendajes estaban manchados con un poco de sangre seca. Dolía tanto, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor emocional. La pérdida, la rabia, la sensación de haber sido abandonado por mi propio gobierno. Si este relato te está impactando, por favor, suscríbete al canal. Necesito que estas historias se escuchen. Necesito que la gente sepa lo que realmente pasó. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Aprender a vivir con una mano fue un proceso brutal. Cosas simples como abrir una botella de agua o atarme los zapatos se convirtieron en desafíos monumentales. Tuve que aprender a escribir con mi mano izquierda. Tuve que aprender a cocinar con una mano. Tuve que aprender a aceptar ayuda, algo que siempre me había costado. La terapia física fue dolorosa. Me enseñaron a usar una prótesis, un gancho metálico que se sujetaba a mi muñón. Era funcional pero torpe. Y cada vez que me la ponía, me recordaba lo que había perdido. Pero lo peor fue el trauma psicológico. Desarrollé PTSD severo. Cada vez que la temperatura bajaba, entraba en pánico. Cada vez que veía noticias sobre tormentas invernales, tenía ataques de ansiedad. Tenía pesadillas constantes, donde estaba de nuevo en ese apartamento congelado, mirando mi mano morir. Perdí mi trabajo. Mi empleador dijo que ya no podía realizar las funciones esenciales del puesto. Traducción, ya no era útil para ellos. Jessica y yo terminamos 6 meses después. Ella dijo que me amaba, pero que no podía manejar mi depresión y mi rabia. No la culpo. Yo tampoco podía manejarme a mí mismo. Caí en una depresión profunda después de que Jessica me dejara. Pasaba días enteros en mi apartamento sin salir, sin bañarme, sin comer, solo sentado en ese mismo sofá donde había pasado la tormenta,
mirando la pared, reviviendo esos 5 días una y otra vez en mi mente. Mi hermana Sofía venía a visitarme cada semana. Me traía comida, limpiaba mi apartamento, me rogaba que buscara ayuda profesional. Finalmente, en septiembre de 2021, 7 meses después de la tormenta, accedí a ver a un terapeuta. Su nombre era Dr. Marcus Williams, un hombre afroamericano de unos 55 años, con voz calmada y una forma de mirarme que me hacía sentir que realmente me escuchaba. En nuestra primera sesión le conté toda la historia. Desde el momento en que se fue la luz hasta el momento en que desperté sin mi mano. Lloré durante toda la sesión. Él me pasó una caja de pañuelos y dijo algo que nunca olvidaré. David, lo que te pasó fue una injusticia. Tienes derecho a estar enojado. Tienes derecho a estar destrozado. Pero no puedes dejar que esa tormenta te robe el resto de tu vida. Ya te quitó tu mano. No dejes que te quite tu futuro. Esas palabras se quedaron conmigo. Empecé a ir a terapia 2 veces por semana. Empecé a tomar antidepresivos. Lentamente, muy lentamente, empecé a reconstruir mi vida. No fue fácil. Hubo días en que quería rendirme. Días en que miraba mi muñón y pensaba que hubiera sido mejor morir en esa calle congelada. Pero seguí adelante. Por mi mamá, por Sofía, por mí mismo. En diciembre de 2021, 10 meses después de la tormenta, conseguí un nuevo trabajo. No era como técnico de HVAC, eso ya no era posible. Pero encontré trabajo en el departamento de servicio al cliente de una compañía de seguros. Era trabajo de oficina, contestando teléfonos y procesando reclamaciones. No era glamoroso, no pagaba tan bien como mi trabajo anterior, pero era algo. Era un comienzo. También me uní a un grupo de apoyo para sobrevivientes de la tormenta invernal de Texas. Había más de nosotros de lo que pensaba. Personas que habían perdido extremidades por congelamiento. Personas que habían perdido a seres queridos. Personas que habían perdido sus casas. Todos compartíamos el mismo trauma. La misma rabia. La misma sensación de abandono. En una de esas reuniones conocí a un hombre llamado Robert Chen. Él había perdido ambos pies durante la tormenta. Estaba en silla de ruedas, pero tenía una energía y una determinación que me inspiraron. Me dijo, mira, hermano, lo que nos pasó fue horrible, pero tenemos 2 opciones. Podemos dejar que nos destruya o podemos usar nuestra experiencia para hacer algo bueno, para asegurarnos de que esto nunca vuelva a pasar. Robert y yo, junto con otros sobrevivientes, formamos una organización sin fines de lucro llamada Texas Strong Survivors, nuestro. Objetivo era presionar al gobierno estatal para que reformara el sistema eléctrico de Texas, para que implementara regulaciones que prevendrían otro colapso catastrófico, para que se responsabilizara a las personas que nos habían fallado. Pasamos meses escribiendo cartas a legisladores, organizando protestas, dando entrevistas a medios de comunicación. Yo me paré frente a cámaras de televisión, levanté mi muñón y dije, esto es lo que pasa cuando el gobierno prioriza ganancias sobre personas. Esto es lo que pasa cuando no hay regulaciones. Esto es lo que pasa cuando nos abandonan. Algunas personas nos escucharon, otras nos ignoraron. Algunos legisladores prometieron cambios. La mayoría no hizo nada, pero nosotros seguimos luchando, porque teníamos que hacerlo. Porque si no lo hacíamos nosotros, ¿quién lo haría? En febrero de 2022, en el primer aniversario de la tormenta, organizamos una vigilia en el centro de Houston. Cientos de personas vinieron, sobrevivientes, familias de personas que habían muerto, activistas, encendimos velas, dijimos los nombres de los 246 tejanos que murieron durante esa tormenta. 246 personas. Eso es lo que costó la negligencia del gobierno. 246 vidas. Yo di un discurso esa noche. Me paré frente a esa multitud, con mi prótesis visible, y hablé desde el corazón. Mi nombre es David Hernández, dije. Perdí mi mano derecha durante la tormenta invernal de febrero de 2021. Pero no estoy aquí para que me tengan lástima. Estoy aquí para que se enojen. Estoy aquí para que exijan responsabilidad.
Estoy aquí para que nunca olviden lo que pasó, porque si olvidamos, volverá a pasar. Y la próxima vez podrían ser ustedes, podría ser su hijo, su madre, su esposo. No podemos dejar que eso pase. La multitud aplaudió. Algunas personas lloraban, y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí propósito. Sentí que mi sufrimiento no había sido en vano. Sentí que podía usar mi historia para hacer una diferencia. Hoy, en 2025, 4 años después de la tormenta, mi vida es diferente de lo que alguna vez imaginé. Todavía vivo en Houston. Todavía trabajo en esa compañía de seguros. Todavía voy a terapia una vez por semana. Todavía tengo pesadillas ocasionales sobre el frío, pero también he aprendido a vivir con mi prótesis. Ya no uso el gancho metálico. Ahora tengo una prótesis más avanzada, con dedos articulados que puedo controlar con los músculos de mi antebrazo. No es perfecta. No es como tener mi mano real, pero funciona. Me permite hacer la mayoría de las cosas que necesito hacer. Conocí a alguien nuevo. Su nombre es Carmen. Es enfermera en el Herman, el mismo hospital donde me amputaron la mano. Nos conocimos en una cafetería en marzo de 2023. Ella vio mi prótesis y me preguntó mi historia. Le conté todo. Esperaba que se asustara o se alejara, pero no lo hizo. Me miró con esos ojos marrones cálidos y dijo, «Eres increíblemente fuerte. Lo sabes, ¿verdad?» ¿Ves, verdad? Hemos estado juntos desde entonces. Ella me ayuda en los días malos. Me recuerda que soy más que mi trauma. Me recuerda que todavía tengo una vida por vivir. Cada mañana, cuando me despierto, hay un momento antes de abrir los ojos completamente donde olvido que perdí mi mano. Muevo mi brazo derecho y espero sentir mis dedos. Y después la realidad me golpea. Miro hacia abajo y veo el muñón. Veo la prótesis en la mesa de noche. Y tengo que recordarme a mí mismo que esto es mi vida ahora. Esto es lo que soy ahora, pero ya no me defino solo por mi pérdida. También me defino por mi supervivencia, por mi resiliencia, por mi negativa a dejar que esa tormenta me destruya completamente. Miro mi prótesis cada mañana y pienso en ese momento en el quirófano cuando los doctores cortaron mi mano con una sierra médica. Pienso en las 96 horas que pasé viendo mi mano morir lentamente. Pienso en esas 8 millas que caminé y me arrastré por el hielo. Y me recuerdo que sobreviví. Contra todas las probabilidades, sobreviví. Esta cicatriz en mi brazo, este muñón, esta prótesis, ya no los veo como símbolos de lo que perdí. Los veo como símbolos de lo que gané. Gané perspectiva sobre lo frágil que es la vida. Gané empatía por otros que sufren. Gané una voz para hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Sí, perdí mi mano. Sí, perdí mi trabajo. Sí, perdí mi relación. Sí, perdí mi inocencia y mi sensación de seguridad. Pero también gané algo. Gané la comprensión de que soy más fuerte de lo que nunca pensé que era. Gané la comprensión de que puedo sobrevivir a lo imposible. Gané la comprensión de que mi valor como persona no está en mis 2 manos, sino en mi corazón y mi determinación. La tormenta invernal de Texas, de febrero de 2021, fue una de las peores catástrofes en la historia moderna del estado. 246 personas murieron, miles perdieron sus hogares, cientos, como yo, perdieron extremidades. El costo económico fue de más de $195,000 millones, pero el costo humano fue incalculable, y lo peor de todo es que era prevenible, completamente prevenible. Si el gobierno de Texas hubiera implementado las regulaciones recomendadas después de la tormenta invernal de 2011, si ERCOT hubiera preparado la red eléctrica para temperaturas extremas, si hubieran priorizado la seguridad de las personas sobre las ganancias corporativas, si hubieran hecho su trabajo, pero no lo hicieron. Y personas como yo pagamos el precio. Todavía me enojo cuando pienso en eso. Todavía siento rabia cuando veo a los políticos que nos fallaron todavía en el poder. Todavía siento frustración cuando veo que muchas de las reformas prometidas nunca se implementaron. Pero canalizo esa rabia en acción, en activismo, en asegurarme de que mi historia se escuche. Por eso estoy contando esta historia hoy.
Por eso estoy aquí, mostrándote mi prótesis, mostrándote mis cicatrices, mostrándote mi dolor. Porque necesitas saber lo que realmente pasó. Necesitas saber que esto no fue solo un desastre natural. Fue un desastre causado por negligencia humana, por codicia, por la falla sistemática de un gobierno que debía protegernos. Y necesitas saber que puede volver a pasar, no solo en Texas, en cualquier lugar donde los gobiernos prioricen ganancias sobre personas. En cualquier lugar donde no haya regulaciones adecuadas. En cualquier lugar donde las voces de los vulnerables sean ignoradas. Si hay algo que quiero que entiendas de mi historia es esto. La vida puede cambiar en un instante. Un momento estás caliente y seguro en tu apartamento, planeando tu día de San Valentín. El próximo momento estás luchando por tu vida en un desierto congelado, viendo tu mano morir. No das por sentado nada. No das por sentado la electricidad. No das por sentado el calor. No das por sentado tu salud. No das por sentado a las personas que amas. Y si alguna vez te encuentras en una situación imposible, si alguna vez sientes que no puedes seguir, recuerda esto: eres más fuerte de lo que crees. Dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera sabes que existe hasta que la necesitas. Yo no era especial, no era un héroe. Era solo un tipo normal que tomaba café por las mañanas y se quejaba del tráfico. Pero cuando la vida me puso en esa situación imposible, encontré fuerzas que no sabía que tenía. Y tú también las tienes. Todos las tenemos. Cada vez que alguien ve mi prótesis y me pregunta qué pasó, tengo una decisión que tomar. Puedo dar una respuesta corta y cambiar de tema, o puedo contar mi historia. La mayoría de las veces elijo contar mi historia, porque cada vez que la cuento, honro a las 246 personas que murieron. Cada vez que la cuento, le doy voz a los miles que sufrieron. Cada vez que la cuento, me aseguro de que no se olvide. Esta es mi historia. La he guardado por años, procesándola, sanándola, entendiéndola, pero ahora siento que es el momento de compartirla completamente. Si mi relato te conmovió, si crees que hay otras personas que necesitan escuchar esto, comparte este video. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con tus representantes electos, porque estas historias necesitan ser escuchadas. Estas voces necesitan ser amplificadas. Y si tú también sobreviviste a una catástrofe o si perdiste a alguien en una, déjame un comentario. Cuéntame tu historia. No estás solo. Nunca estás solo. Somos una comunidad de sobrevivientes y juntos somos más fuertes que cualquier tormenta. Suscríbete a este canal si quieres escuchar más historias reales de sobrevivientes como yo. Historias de personas que enfrentaron lo imposible y vivieron para contarlo. Historias de resiliencia, historias de pérdida, historias de esperanza, porque al final del día, eso es lo que somos. Somos nuestras historias, y mi historia no termina con la pérdida de mi mano. Mi historia continúa cada día que me levanto, me pongo mi prótesis y elijo vivir, elijo luchar, elijo no rendirme. La tormenta invernal de Texas me quitó mi mano, pero no me quitó mi voz, no me quitó mi espíritu, no me quitó mi humanidad, y eso, al final, es lo que realmente importa. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por darme este espacio para compartir mi verdad. Y gracias por recordar. Por favor, nunca olviden lo que pasó en febrero de 2021. Nunca olviden las 246 vidas perdidas. Nunca olviden que esto era prevenible. Y nunca olviden que cada uno de ustedes tiene la fuerza para sobrevivir a lo imposible. Porque yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes. Esta es mi historia. Y ahora también es tuya.